Dijeron que no podía entrar a la casa hasta que pidiera disculpas, y en ese momento decidí vender todo ese mismo día, sin gritar, sin rogar, sin mirar atrás, simplemente respirando profundo y eligiéndome. Crecí creyendo que la casa era mi lugar en el mundo, porque yo era quien pagaba las cuentas, quien cocinaba de madrugada, quien enjugaba lágrimas y miedos, quien se convertía en adulta demasiado pronto para que mis hermanos siguieran siendo niños. Durante años, renuncié a mis sueños para apoyar los suyos, cambié fiestas por turnos extra, cambié descanso por responsabilidad, cambié el silencio por consejos que nadie pidió, pero que todos aceptaron cuando los necesitaron. La casa no eran solo paredes y techo, era la prueba viviente de todo lo que sacrifiqué. Fue donde aprendí a ser fuerte sin esforzarme, madurar sin elegir y firme incluso cuando mi corazón anhelaba descanso y reconocimiento. Aún así, en algún momento empezaron a decir que me estaba pasando de la raya, que me estaba entrometiendo demasiado, que necesitaba aprender cuál era mi lugar, como si ese lugar no lo hubiera construido mis propias manos. Escuché críticas donde había gratitud, sentí frialdad donde había respeto, noté miradas duras reemplazando abrazos, y aún así permanecí allí, creyendo que todo era solo una fase, solo un malentendido pasajero. Si esta historia ya tiene sentido para ti, suscríbete al canal ahora para no perderte las próximas. Hasta el día en que me prohibieron la entrada a la casa, como si fuera un extraño, como si mi historia hubiera sido borrada, como si necesitara disculparme por haberme preocupado demasiado, amado demasiado, hecho demasiado. Mi hermano permaneció allí, firme, seguro de sí mismo, repitiendo que solo podía entrar después de reconocer mis errores, después de admitir que había ido demasiado lejos, después de disminuirme para encajar en su cómoda versión de mí mismo. En ese instante, algo se rompió en mi interior. No fue rabia ni tristeza, sino claridad, una lucidez dolorosa que me hizo comprender que el respeto no se negocia, no se ruega ni se implora. Me di cuenta de que cualquier excusa que diera no sería suficiente, porque el problema nunca fue lo que hice, sino el hecho de que ya no aceptaba ser controlado por quienes se habían acostumbrado a mis sacrificios. Me quedé allí, escuchando justificaciones, reglas nuevas, condiciones absurdas, mientras mi mente retrocedía en el tiempo, recordando cada noche de insomnio, cada elección difícil, cada vez que me puse en último lugar. Hablaron de límites, pero nunca se dieron cuenta de cuántas veces cruzaron los míos, cuántas veces asumieron que yo siempre estaría disponible, siempre fuerte, siempre dispuesta a dar un poco más. Tenía ganas de llorar, de discutir, de enumerar todo lo que había hecho, de demostrar mi valor, pero algo dentro de mí exigía silencio, exigía dignidad, exigía una decisión que cambiara todo a partir de ese momento. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque historias como esta pueden cambiar la forma en que te ves a ti mismo. En lugar de responder, simplemente le di la espalda, me subí al coche y conduje sin rumbo durante unos minutos, tratando de comprender cómo había llegado a ese punto, tratando de aceptar que esa casa ya no era mi hogar. Fue allí, en el asiento del conductor, que tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida, una decisión que nadie esperaba, una decisión que me llevó años tener el coraje de tomar yo mismo. No iba a rogar para entrar a un lugar que solo me quería sumisa, no iba a disculparme por existir con intensidad, no iba a disminuir mi historia para mantener la paz de quienes nunca respetaron mis límites. Sabía que esa elección tendría consecuencias, que habría conmoción, enojo y acusaciones, pero también sabía que quedarme allí me costaría algo mucho más grande, mi autoestima, mi identidad y mi amor propio. Mientras el coche avanzaba por la calle, respiré profundamente y sentí que un peso se levantaba de mis hombros, como si por primera vez alguien me cuidara y esa persona fuera finalmente yo. Lo que no sabían era que aquella casa no era solo un símbolo del pasado, sino también la clave de mi futuro, y que estaba a punto de pasar una página que lo cambiaría todo. Y fue precisamente en ese momento, antes de que nadie se diera cuenta, que comencé a poner en práctica un plan silencioso que haría comprender a mi hermano, de la forma más dura posible, el valor del respeto que le había negado. Al día siguiente, me desperté con la mente extrañamente tranquila, como si mi corazón ya supiera que no había vuelta atrás, y mientras afuera el mundo continuaba con normalidad, comencé a organizar mi partida en absoluto silencio. No le conté a nadie lo que estaba haciendo, no pedí consejos, no busqué aprobación, porque me di cuenta de que esta decisión debía ser solo mía, limpia, firme y libre de interferencias emocionales. Cada documento que revisaba era un recordatorio de que la casa estaba legalmente a mi nombre, algo que todos siempre habían sabido pero que olvidaron convenientemente cuando decidieron tratarme como invitado. Mientras recogía papeles viejos, recordé cuando asumí el financiamiento, cuando firmé contratos con miedo, pero también con esperanza, creyendo que estaba construyendo un hogar para todos nosotros. La ironía me golpeó fuerte, porque la misma casa que me expulsó ahora sería el instrumento de mi liberación, y por primera vez eso no me causó culpa, solo un extraño sentimiento de justicia. Llamé a un corredor recomendado por un conocido lejano,
alguien que no tenía ninguna conexión emocional con mi familia, alguien que vería esa venta simplemente como una transacción comercial, como debía ser. Cuando me preguntó por qué vendía, le respondí que ya era hora de seguir adelante y que eso solo era suficiente, porque algunas historias no necesitan explicación para ser ciertas. En cuestión de horas, se tomaron fotografías, se prepararon anuncios y se programaron visitas, todo demasiado rápido para que alguien pudiera sospechar lo que estaba sucediendo detrás del silencio. Mi teléfono sonó con mensajes de mi hermano, algunos fríos, otros llenos de fingida preocupación, pero no contesté ninguno, porque finalmente entendí que mi silencio era mi respuesta más poderosa. Mientras tanto, caminaba por la casa vacía, tocando las paredes, observando las habitaciones, no con tristeza, sino con la conciencia de que ese ciclo había cumplido su papel en mi vida. Cada paso resonaba como una despedida final, no solo del espacio físico, sino de la versión de mí misma que aceptaba menos de lo que merecía para mantener relaciones desequilibradas. No lloré al cerrar la puerta, no sentí arrepentimiento, sentí una dignidad tranquila, la que viene de elegirte a ti mismo incluso sabiendo que serás juzgado. En el fondo, sabía que vender esa casa tendría un impacto, no solo financiero, sino emocional, porque obligaría a mi hermano a enfrentar algo que había estado evitando durante años. Él siempre creyó que yo estaría allí, disponible, predecible, lista para ceder, y mi decisión silenciosa desmanteló esa certeza pieza por pieza. Al tercer día llegó la primera oferta y mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la confirmación de que realmente estaba avanzando. Acepté negociar sin dudarlo, ajusté precios, ultimaré detalles, manteniéndolo todo sin dramas, como si esa transacción fuera un paso natural más en mi vida. Fue solo cuando empezaron a redactarse los contratos que sentí el verdadero peso del cambio, no como dolor, sino como la responsabilidad de defender mi propia elección. Aún así no me rendí, porque cada duda que surgía era inmediatamente silenciada por el recuerdo de la puerta cerrada en mi cara y la situación humillante que me impusieron. Sabía que el shock se avecinaba, que la verdad pronto saldría a la luz y que cuando así fuera, nada sería igual para ninguno de nosotros. Lo que aún no sabía era que esta decisión cambiaría por completo la situación y obligaría a mi hermano a enfrentar su propia culpa de una manera que nunca imaginó. Si crees en el respeto propio y los nuevos comienzos, suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final. La noticia de la venta les llegó rápidamente, porque secretos como ese no permanecen ocultos por mucho tiempo, y cuando mi hermano se enteró, el impacto fue inmediato, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Mi teléfono empezó a sonar sin parar, llamadas perdidas, mensajes largos, audios llenos de indignación, pero todo lo dejé ahí, intacto, porque algunas conversaciones solo tienen sentido cuando la otra parte está dispuesta a escuchar. Dijo que me había precipitado, que fue una traición, que no podía tomar una decisión tan grande sin decírselo, como si me hubiera avisado antes de echarme de casa. Por primera vez, los roles se invirtieron, y ahora era él quien se sentía inseguro, porque se dio cuenta de que el control que creía tener sobre mí nunca fue real, solo una cómoda ilusión. Observé todo desde lejos, sin celebrar, sin provocar, simplemente observando el efecto inevitable de alguien que finalmente enfrenta las consecuencias de sus propios actos. Apareció en mi alojamiento temporal sin previo aviso, con aspecto cansado y con una voz diferente, y en ese momento supe que algo había cambiado. Ya no era el tono autoritario de antes, ni la seguridad de quien dicta reglas, era el tono de quien se da cuenta de que ha ido demasiado lejos y no sabe cómo volver atrás. Empezó a hablar en voz alta, intentando mantener la compostura, diciendo que estaba exagerando, que todo podría solucionarse si simplemente me disculpaba y volvía a casa. Escuché todo en silencio, sin interrumpir, sin reaccionar, porque sabía que el silencio también enseña, y a veces grita más fuerte que cualquier respuesta. Cuando terminó, le hablé con calma, explicándole que no se pide perdón por amor, que no se echa a alguien y luego se le exige remordimiento como condición para recibir respeto. Dije que vender la casa no era una venganza, era una consecuencia, era el límite que debería haber puesto hace mucho tiempo, pero que solo ahora he tenido el coraje de mantener. Él intentó discutir, sacó a relucir el pasado, habló de todo lo que habíamos pasado, pero ignoró el punto principal, que era el hecho de que me había tratado como a alguien desechable. Fue entonces cuando le pregunté si recordaba quién mantuvo todo unido cuando nuestros padres no pudieron, quién se entregó para que él pudiera tener opciones. Su silencio era pesado, incómodo, y en ese momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, un reconocimiento tardío mezclado con culpa. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo una casa, estaba perdiendo a la persona que siempre había estado allí, incluso cuando nadie más estaba. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada, ninguna justificación rápida, solo la conciencia de que había cruzado una línea que no debía. Aún así, no cedí, porque sabía que esa conversación no era el final,
era solo el comienzo de algo que necesitaba afrontar solo. Dejé claro que no iba a dar marcha atrás, que la venta seguiría adelante y que mi decisión no era negociable porque mi dignidad ya no estaba en juego. Salió de allí cambiado, más tranquilo, cargando con un peso que no era mío, pero que necesitaba sentir para finalmente comprender. Y cuando cerré la puerta detrás de él, supe que la verdadera confrontación aún estaba por llegar, y que sería mucho más profunda que cualquier discusión anterior. En los días siguientes, el silencio se apoderó de todo, no hubo más mensajes, ni llamadas, ni intentos de contacto y comprendí que, por primera vez, él se veía obligado a vivir con el vacío que siempre había dejado en mí. Mientras tanto, seguí arreglando los detalles de la venta, firmando papeles, confirmando fechas, sintiendo una mezcla de cansancio y alivio que solo alguien que ha completado un ciclo difícil puede entender. Por la noche, acostado en un lugar que todavía no se sentía como mi hogar, reviví viejos recuerdos, no con nostalgia, sino con la claridad de quien finalmente ve su propia historia sin distorsiones. Me di cuenta de cuántas veces fui fuerte cuando quería ser frágil, cuántas veces me tragué mis palabras para evitar conflictos, cuántas veces acepté menos por miedo a perder personas. La diferencia ahora era que ya no tenía miedo, porque perder el respeto duele más que perder cualquier vínculo que se base en el control. A mediados de esa semana, recibí un breve mensaje de mi hermano, sin acusaciones, sin exigencias, solo una solicitud para volver a hablar. Lo leí varias veces antes de responder, no por indecisión, sino para asegurarme de que estaba preparado para escuchar algo diferente de lo que siempre había escuchado. Acepté encontrarme con él en un lugar neutral, lejos de casa, lejos de los recuerdos, lejos de cualquier territorio donde alguien pudiera sentirse superior. Cuando llegó, no había prisa ni actitud defensiva, solo un cansancio genuino, como si finalmente hubiera comprendido que algunas actitudes tienen un precio alto. Comenzó diciendo que pasó noches sin dormir tratando de entender en qué momento todo se salió de control, y por primera vez no me culpó. Dijo que solo entonces se dio cuenta de lo mucho que había confiado en mi presencia como algo garantizado, algo que nunca desaparecería, algo de lo que no necesitaba ocuparse. Escuchar eso no borró el pasado, pero confirmó que mi decisión había sido necesaria, porque solo la pérdida era capaz de abrirle los ojos. Admitió que me trató como a alguien que le debía una explicación, cuando en realidad yo merecía reconocimiento, respeto y gratitud. Aún así, mantuve los pies en la tierra, porque las disculpas solo tienen valor cuando van acompañadas de cambio, y no solo de arrepentimiento tardío. Dije que estaba dispuesto a escuchar, pero no a dar marcha atrás, porque algunas decisiones no se pueden deshacer sin perder las lecciones que aportan. Respiró profundamente antes de hablar, como tragándose su orgullo, y en ese momento supe que algo importante estaba por suceder. Por primera vez, no me pidió que cambiara, me pidió que entendiera cuánto había fallado como hermano. Eso me afectó mucho, pero también me puso nervioso, porque sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La atmósfera se volvió pesada, silenciosa, cargada de todo aquello que nunca se había discutido a lo largo de los años. Y entonces, en voz baja y con lágrimas en los ojos, dijo algo que nunca imaginé que escucharía, algo que cambiaría definitivamente nuestra relación. Se disculpó, no de la manera rápida y defensiva como lo había hecho antes, sino con la voz quebrada, admitiendo que me había alejado, que me había lastimado y que había usado la palabra límites para ocultar su propio miedo a perder el control. Escuché cada palabra sin interrumpir, sintiendo el peso de esa petición atravesar años de silencio, y aún así permanecí en calma, porque aprender a escuchar no significa aceptar todo a cambio. Dijo que solo entendió la magnitud de la injusticia cuando se dio cuenta de que la casa no estaba garantizada, que yo no estaba garantizado y que nada de lo que tenía era automático como siempre había creído. Confesó que se sintió pequeño al enterarse de la venta, no por la pérdida material, sino porque se dio cuenta de que había dejado fuera a la única persona que nunca le había dado la espalda. Eso dolió, pero también confirmó algo que ya sabía, que mi separación era necesaria para romper un patrón que solo existía porque siempre cargaba con todo sola. Dije que aceptaba las disculpas, pero que eso no significaba borrar lo sucedido, ni hacer como si la herida no existiera, porque la madurez también significa no romantizar las reconciliaciones. Le expliqué que vender la casa no era un castigo, era un límite definitivo, era la manera que encontré de protegerme después de años de reprimirme para mantener una falsa armonía. Él intentó proponer soluciones, habló de empezar de nuevo, de nuevos acuerdos, pero le dejé claro que mi vida ahora iba en otra dirección y que ya no estaba disponible para las viejas dinámicas. Por primera vez, no insistió, simplemente escuchó, aceptando que algunas consecuencias no se pueden revertir con palabras, solo entender con humildad. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, porque a pesar de todo, amaba a mi hermano, pero aprendí que el amor sin respeto se convierte en una prisión silenciosa. Dijo que estaba orgulloso de mí, algo simple,
pero algo que nunca había escuchado dicho correctamente, y sanó una vieja herida que ni siquiera sabía cómo nombrar. Aún así no me rendí, porque el orgullo no compensa años de devaluación, y necesitaba honrar a la mujer que finalmente se eligió a sí misma. Cuando nos pusimos de pie, no hubo abrazo, hubo un respeto nuevo, distante, cauteloso, pero real, construido no sobre la dependencia, sino sobre la conciencia. Salí de ese lugar sintiendo que algo dentro de mí estaba en paz, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no cargaba con lo que no era mío. La venta de la casa se completó oficialmente ese mismo día, y cuando firmé los papeles finales, sentí que estaba cerrando un capítulo entero de mi vida. No fue solo una transacción financiera, fue un símbolo concreto de que había elegido la libertad en lugar de la culpa. Mi hermano me observaba desde lejos, en silencio, comprendiendo que esa decisión no era contra él, sino a favor mío. Por primera vez, no intentó detenerme, no intentó controlarme, simplemente me respetó, y eso dijo más que cualquier disculpa. Subí al coche con una extraña sensación de victoria serena, sin aplausos, sin venganza, solo la certeza de que había hecho lo que había que hacer. Lo que aún no sabía era que ese gesto silencioso cambiaría no solo mi vida, sino también el modo en que mi familia me vería a partir de entonces. Con el tiempo, la reacción de la familia cambió. Primero fue la sorpresa, luego un silencio incómodo y, finalmente, un respeto cauteloso que nunca antes había existido, como si todos finalmente entendieran que ya no era la misma persona. Ya nadie me daba órdenes disfrazadas de consejos, nadie me hablaba como si les debiera algo, porque la venta de la casa dejó claro que yo sabía cuándo irme cuando se cruzaba el límite. Me mudé a un lugar sencillo, más pequeño, pero que me pertenecía por completo, y por primera vez cada objeto allí reflejaba quién era yo, no quién necesitaba ser para complacer a los demás. La paz que encontré no vino de la comodidad material, sino de la ligereza de no tener que justificarme, explicarme o demostrarme todo el tiempo a personas que confundían el amor con el control. Mi hermano empezó a comunicarse conmigo menos, pero cuando lo hacía, era cuidadoso, atento y mostraba un respeto que solo surgió porque tuve el coraje de decir basta. Poco a poco, nuestra relación dejó de basarse en la deuda emocional y comenzó a existir solo cuando había un deseo genuino, no una obligación. Aprendí que madurar no siempre significa quedarse, a veces significa irse en el momento adecuado para no perderse. Muchas noches pensé en cómo las cosas podrían haber sido diferentes, pero nunca me arrepentí, porque la puerta cerrada fue el empujón que necesitaba para elegir mi dignidad. La casa que se vendió dejó de ser una ausencia y se convirtió en un símbolo, el símbolo del día en que dejé de mendigar respeto y comencé a exigirlo con acciones. Hoy, cuando recuerdo aquella frase dicha en la puerta, diciendo que solo podría entrar si pedía disculpas, no siento rabia, siento gratitud por la claridad que me trajo. Si hubiera bajado la cabeza ese día, todavía estaría viviendo una vida que no es mía, cargando con cargas que nunca fueron justas. En lugar de eso, elegí irme completo, incluso si eso significaba ser malinterpretado, juzgado o malentendido. Aprendí que aquellos que realmente te aman pueden cometer errores, pero aprenden cuando los defiendes, y aquellos que no aprenden no merecen un lugar en tu vida. No solo vendí una casa, vendí la versión de mí mismo que aceptaba migajas emocionales a cambio de pertenencia. Hoy entro en lugares donde soy bienvenido, me quedo donde soy respetado y salgo a la primera señal de devaluación, sin culpa y sin miedo. Mi hermano finalmente entendió que los límites no son castigos, son límites de amor propio, y que cruzarlos tiene consecuencias. Seguí adelante sintiéndome más ligero, más consciente y más fiel a mí mismo que nunca. El dolor de ese día se convirtió en fuerza, la humillación en una decisión y el silencio se convirtió en la respuesta más alta que podía dar. Porque a veces la mayor venganza no es gritar, es simplemente vivir lejos de quienes no supieron valorarte. Y si un día alguien me vuelve a decir que solo puedo entrar después de disculparme por ser quien soy, ya sé exactamente qué hacer, elegirme y seguir adelante.